Buenas noches, vamos a empezar la clase. Hoy vamos, salvo que ustedes tengan alguna duda de lo visto en las clases anteriores, hoy vamos a pasar a un nuevo tema que es el de las pruebas anticipadas. Ya respecto a las pruebas anticipadas, pues hicieron ustedes una prueba corta, además entregaron un trabajo, y vamos a platicar algo en general de la regulación legal de las pruebas anticipadas. Y luego vamos a ver si hay necesidad de hacer algunos comentarios a los trabajos que ustedes presentaron. ¿Dudas antes de que pasemos a este tema? ¿Cualquier cosa anterior? ¿No? Bueno. Entonces vamos a platicar de las pruebas anticipadas, como decíamos. Y pues aquí no hay necesidad de platicar mayor cosa de doctrina. Básicamente las pruebas anticipadas son ciertas diligencias que se tramitan antes de que exista el proceso con el objeto de preparar una prueba que servirá en un proceso futuro. Y pues ya en algún momento lo dijimos, básicamente debemos cumplir los mismos requisitos que están establecidos para la demanda, algún pequeño par de diferencias, pero en líneas generales son los mismos requisitos, la misma estructura. Con la diferencia de que no es una demanda propiamente dicha, todavía no le estamos planteando una controversia al juez, sino que simplemente estamos tratando de diligenciar un medio de prueba antes de que exista el proceso. Y eso puede ser, dependiendo de la diligencia de prueba anticipada de la que estemos hablando, por la simple voluntad mía que quiero preparar la prueba. También puede ser en algunos casos, para algunos tipos específicos de pruebas anticipadas, la ley establece ciertos requisitos para que proceda su diligenciamiento como prueba anticipada, es decir, no basta mi simple voluntad. Y luego vamos a ver también que eventualmente hay por ahí algunas de esas diligencias que me podrían evitar el tener que ir a un proceso de conocimiento y me podrían permitir acceder directamente a un proceso de ejecución. Entonces vamos a platicar de la regulación legal de estas diligencias de prueba anticipada. Lo primero que tenemos es el artículo 98 del Código, que se refiere a las diligencias de prueba anticipada de declaración jurada o de prueba anticipada de posiciones. Normalmente en lo que hacemos en el proceso civil hay que poner mucho cuidado en utilizar específicamente los nombres que utiliza la ley. Entonces un primer error que podríamos señalar en cuanto a estas diligencias, que es relativamente frecuente, es denominarlas como diligencias de prueba anticipada de declaración de parte o de declaración de las partes. La ley no les da esa denominación y además el articulante y el absolvente en estas diligencias de prueba anticipada todavía no son partes propiamente dichas. Entonces la ley utiliza dos denominaciones. En el acápite del artículo se refiere a posiciones y por eso sería válido denominar a estas como diligencias de prueba anticipada de posiciones, y luego dice que las partes pueden pedirse declaración jurada y por lo tanto también sería válido denominarlas como diligencias de prueba anticipada de declaración jurada. Dice entonces la norma: para preparar el juicio pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales conducentes, lo mismo que reconocimiento de documentos privados. A esta diligencia le serán aplicables las normas relativas a la declaración de las partes y al reconocimiento de documentos. El articulante debe indicar en términos generales en su solicitud el asunto sobre que versará la confesión y acompañar el interrogatorio en plica. Sin llenar este requisito no se dará curso a la solicitud. El juez calificará la procedencia de las preguntas al abrir la plica para recibir la declaración. Entonces, varias cosas aquí. Primero, en realidad, la norma parecería estarse refiriendo a una única diligencia de prueba anticipada, pero en realidad se refiere a dos diligencias de prueba anticipada distintas. Primordialmente se refiere a estas de prueba anticipada de declaración jurada, pero también de pasada menciona otra diligencia que es distinta, que es la prueba anticipada de reconocimiento de documentos. Pueden pedirse conjuntamente.
La misma norma lo dice de forma expresa, pero son dos cosas distintas. Entonces, la prueba anticipada de declaración jurada es en esencia una declaración de las partes, solo que no se tramita durante el periodo de prueba de un proceso como sería lo normal, sino que se diligencia antes de que exista el proceso mismo. Y entonces seguimos con esa separación en este segundo párrafo del artículo, cuando dice que a esta diligencia le serán aplicables las normas relativas a la declaración de las partes y al reconocimiento de documentos. Tampoco es que sean aplicables ambos juegos de normas, digamos, sino que si es prueba anticipada de declaración jurada, le son aplicables las normas de la declaración de las partes. Si es prueba anticipada de reconocimiento de documentos, le son aplicables las normas de reconocimiento de documentos. Y obviamente si estoy pidiendo las dos cosas en una sola diligencia, pues serán aplicables todas esas normas. Y luego, la norma establece que el articulante deberá indicar en términos generales, el articulante es el que dirige las preguntas, deberá indicar en términos generales en su solicitud el asunto sobre que versará la confesión y acompañará el interrogatorio implica. Esto de acompañar el interrogatorio implica también está establecido para la prueba de declaración de las partes propiamente dicha. La idea es que la parte absolvente, el que va a contestar las preguntas, no se pueda enterar con antelación de su contenido, porque entonces pues, podría estudiar las respuestas, etc. Entonces, pues la idea es que estén en una plica que básicamente es un sobre cerrado, y hasta el día de la diligencia el juez abre la plica, extrae el pliego de posiciones, que es el listado de las preguntas, y califica esas posiciones y dirige las que sean procedentes. Entonces lo mismo aplica aquí, hay que presentar el interrogatorio implica. Como dice la norma que son aplicables las normas establecidas para la declaración de las partes, pues también para la declaración de las partes dice el artículo 131, más o menos a mitad del primer párrafo, que para ordenar la citación es necesario que se haya presentado la plica que contenga el pliego de posiciones, el cual quedará bajo reserva en la Secretaría del Tribunal. Entonces, siguiendo esa línea, es que el artículo 98 nos exige que con la solicitud se presente la plica que contiene el pliego de posiciones, porque si no el juez no va a poder ordenar la citación. Y además vimos que decía que el articulante debe indicar en términos generales el asunto sobre el cual va a versar la confesión. En realidad la palabra confesión está mal empleada, porque no necesariamente va a existir confesión, solo si la otra parte, el absolvente, reconoce algunos hechos que beneficien al articulante, de lo contrario no habrá confesión. Pero pues la idea es que se expresen esos hechos en líneas generales sobre los cuales va a versar la confesión, no para tratar de convencer al juez de que mi postura que yo voy a adoptar, la pretensión que yo voy a plantear en un proceso futuro es procedente, sino para que el juez tenga conocimiento de los hechos, porque parte de los requisitos de las posiciones y parte de lo que tiene que calificar el juez es que esas posiciones, en la declaración de las partes dice la ley que deben referirse a hechos controvertidos. Aquí por supuesto no hay hechos controvertidos porque no ha existido una demanda y mucho menos una contestación, pero la idea es que las posiciones se refieran a ese asunto sobre el cual va a versar ese proceso futuro, y por eso es que en líneas generales hay que hacer una relación de esos hechos por acá. Luego decía también la parte final del primer párrafo que se puede pedir el reconocimiento de documentos privados. Aquí básicamente a lo que está haciendo referencia la norma es a la diligencia que en el proceso propiamente dicho está regulada en el artículo 184 del Código. La norma establece que la parte que desea aportar un documento privado al proceso podrá, si lo creyera conveniente o en los casos en que la ley lo establezca, pedir su reconocimiento por el autor o por sus sucesores. Si el documento fuera suscrito por apoderado o representante legal, se podrá citar indistintamente al representante o al representado,
El reconocimiento de documentos también puede hacerse por medio de apoderado con facultad especial. Si una persona que no sabe o no puede firmar hizo que otra persona firmara por ella, las dos harán el reconocimiento. En todo caso, bastará el reconocimiento que haga el obligado. El documento privado puede ser reconocido por los herederos del causante, pero el reconocimiento hecho por un heredero no perjudica a sus coherederos. Y luego el 185 establece que el que haya de reconocer un documento será citado a más tardar 2 días antes del señalado para la diligencia, bajo percibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, se tendrá el documento por reconocido a solicitud de parte. Entonces, como ven ustedes, es más o menos la misma estructura que sigue la norma en cuanto a citación y audiencia que lo que pasa con la declaración de las partes, y por eso es que la ley permite que las diligencias se lleven a cabo de forma conjunta. El juez cita a una persona para que preste declaración de las partes y esa citación es bajo un apercibimiento de que si no comparece se le va a tener por confeso. En cuanto al reconocimiento de documentos, cita a la persona para que preste el reconocimiento de documentos, para que reconozca un documento privado que se le atribuye, y si no comparece se tendrá por reconocido el documento. Es prácticamente lo mismo. Finalmente dice en el segundo párrafo dice 185, el reconocimiento judicial. Aquí está mal usada la expresión, no se refiere al reconocimiento judicial, sino sigue haciendo referencia al reconocimiento de documentos. El reconocimiento puede practicarse conjuntamente con la diligencia de declaración de las partes, que es exactamente lo mismo que permite el 98, que se hagan de forma conjunta. El desconocimiento de una firma que luego se demostrase ser verdadera hace incurrir a su autor en la responsabilidad prevista en el Código Penal. Básicamente aquí la idea entonces es que existen ciertos documentos a los cuales la ley les atribuye autenticidad por la misma naturaleza del documento, por la forma en que fue expedido el documento. Sobre todo, hablamos para estos efectos de las escrituras públicas. Las escrituras públicas se otorgan ante un notario y siendo otorgadas ante notario, pues el notario tiene fe pública y entonces tanto el contenido del documento se presume verdadero como la firma se presume como correspondiente a la persona a la cual se le atribuye. Por supuesto que podrá haber una demanda de nulidad si ustedes quieren, pero en principio la presunción existe. Luego también existe otra segunda categoría de documentos, aquellos documentos que no fueron otorgados ante notario, pero que ya sea en el mismo momento del otorgamiento la firma es legalizada por un notario, o posteriormente esa persona que lo firmó reconoce esa firma ante un notario, por lo tanto el notario también la legaliza. Entonces ahí el notario ya no tiene participación en la redacción del documento propiamente dicha, por lo menos formalmente, a veces en muchos casos en la práctica sí, pero formalmente no tiene participación en la redacción del documento, pero sí da fe de que esa firma le corresponde a esta persona. Y eso tiene efectos muy importantes. Ya vamos a ver en un momento que con un documento privado que tenga firma legalizada, eso eventualmente me permite acceder a un juicio ejecutivo si se cumplen algunos otros requisitos. Y yendo de la mayor importancia o del mayor grado de certeza al menor, tendríamos por último los documentos privados, que son los documentos simples. Nos ponemos de acuerdo, redactamos un contrato en una hoja de papel simple, firmamos y nada más, no hay una participación notarial. Y al no haber una participación notarial, no hay una fe pública de las firmas que están contenidas en ese documento. Y esa es la razón por la cual la ley establece que si la propia ley lo exige o si yo así lo quiero y voy a aportar un documento de estos al proceso, puedo pedir que la otra parte lo reconozca, que comparezca al proceso y comparezca ante el juez y reconozca que esa firma que está en el documento efectivamente le corresponde. Y entonces esto tiene dos importantes efectos. Primero, si estamos ya involucrados dentro de un proceso propiamente dicho, pues obviamente va a tener una mayor valoración la prueba por parte del juez si la firma está reconocida que si no lo está. De todos modos, la ley dice que los documentos firmados por las partes se presumen auténticos salvo prueba en contrario, pero si además esto ya lo rematé con el hecho de que la firma fue reconocida por esa persona a la que se le atribuye, pues es magnífico, va a tener una mejor valoración por parte del juez.
Pero además hemos estado ya insinuando varias veces que eventualmente yo podría evitar tener que acudir a un proceso de conocimiento y podría ir directamente a un proceso de ejecución. Y eso lo encontramos en el artículo 327 del Código, que se refiere al juicio ejecutivo. Para estos procesos de ejecución, eso lo van a ver ustedes en Derecho Procesal Civil y Mercantil 3, pero básicamente la idea es que yo cuento con un documento en el que consta la obligación o el derecho que se quiere hacer valer, y ese documento es de tal naturaleza que la ley le atribuye un grado de certeza que hace que no sea necesaria una declaración del juez sobre ese derecho o esa obligación, sino simplemente que procedamos mediante la participación del juez a hacer efectivo su cumplimiento, que es en lo que consiste un proceso de ejecución. Entonces, un requisito esencial de todos estos documentos que vemos aquí en el artículo 327 es que traigan aparejada la obligación de pagar una cantidad líquida y exigible. Que esto lo vemos en el artículo 329, ya vamos a regresar al 327. Promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde, y si lo considerase suficiente y la cantidad que se reclama fuese líquida y exigible, ya establece cómo se inicia el procedimiento. Pero hay un requisito ahí: los juicios ejecutivos se refieren siempre a el cobro de una cantidad de dinero. Si la obligación es distinta, pues la ley establece unas ejecuciones especiales que ya lo van a ver ustedes en su momento. Pero cuando hablamos de un juicio ejecutivo siempre estamos hablando del cobro de una suma de dinero. Entonces la ley dice, esa cantidad tiene que ser líquida y tiene que ser exigible. Que sea líquida quiere decir que esté señalada en una cantidad determinada. 1000 quetzales, 100,000 quetzales, 1,000,000 de quetzales. No sería líquida, por ejemplo, la cantidad si yo le choco a alguien su vehículo y todavía no hemos ido donde un valuador, ni al taller, ni nada, no sabemos cuánto va a costar, yo simplemente me reconozco en la obligación de pagarle el monto al que ascienda la reparación. En ese caso no hay cantidad líquida, no está determinada en el documento. Pero cuando tenemos ya una cifra numeraria establecida en el documento, tenemos una cantidad líquida. Y exigible es cuando la obligación no está pendiente de un plazo ni de una condición. Si yo, por ejemplo, me comprometí a pagar algo el 28 de febrero de este año, me lo quieren cobrar hoy, esa cantidad no es exigible, no se ha vencido el plazo. Entonces, en cuanto a todos estos documentos del artículo 327, tendrían que cumplirse esos requisitos, que contuvieran la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible. Y entonces la ley establece ciertos documentos que tienen esa categoría de título ejecutivo. Por ejemplo, empezamos con los testimonios de las escrituras públicas, etc. Pero nos interesan algunos en particular. Dice segundo, la confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito. Cuando hablamos de confesión, siempre estamos hablando de el reconocimiento de un hecho que beneficia a la otra parte. Entonces, si yo reconozco un hecho que beneficia a la otra parte, estoy confesando. Y aquí la ley dice que esa confesión, que de hecho está mal redactado el artículo porque está tratando de establecer un catálogo de títulos ejecutivos, es decir, de documentos que tienen fuerza ejecutiva. Y la confesión no es un documento, será el documento en el que esté plasmada esa confesión, la certificación del acta, por ejemplo. Pero el hecho es que hace referencia a la confesión del deudor prestada judicialmente. Entonces, si yo promuevo unas diligencias de prueba anticipada de declaración jurada en contra de una persona y le dirijo posiciones en el sentido de, diga si es cierto que usted adeuda al señor fulano de tal la cantidad de tanto, diga si es cierto que usted estaba en la obligación de pagar esta cantidad en tal fecha, diga si es cierto que usted ha omitido cumplir con el pago de la obligación a que se refiere la pregunta tal, diga si es cierto que usted se reconoce del deudor del señor fulano de tal por la cantidad de tanto.
y esta persona comparece a la diligencia y a todas esas preguntas responde sí, entonces vamos a tener confesión. Y como dice la norma, voy a poder acudir a un juicio ejecutivo. Luego también dice que puedo acudir al juicio ejecutivo cuando existe confesión ficta. Confesión ficta es cuando se hace efectivo ese apercibimiento que hace el juez. El juez, vimos, cita a la parte a absolver posiciones bajo apercibimiento de que si deja de comparecer sin justa causa, se le va a tener por confeso. Si eso pasa, si el absolvente no acude a la diligencia y el juez hace efectivo el apercibimiento, lo tiene por confeso, eso es una confesión ficta. Entonces dice la ley que también puedo acudir al juicio ejecutivo cuando hay confesión ficta, pero en ese caso necesito algo más. Dice siempre que hubiere principio de prueba por escrito. Y el principio de prueba, pues, como más o menos lo señala la expresión, consiste en algo que más o menos sirve para probar el tema, pero no es una prueba perfecta. Entonces, pues si por ahí más o menos en un pedazo de papel escribimos algo y firmamos, y luego eso se complementa con la declaración de las partes, pues este pedazo de papel en donde no estaban todas las particularidades a las que estaba sujeta la obligación, será el principio de prueba, y complementado con la confesión del deudor, tendré un título ejecutivo. Luego dice el inciso tercero del mismo artículo: documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184, y los documentos privados con legalización notarial. Primero veamos lo último, documentos privados con legalización notarial. Decíamos que en el orden de más certeza a menor certeza teníamos primero las escrituras públicas, esas no necesitan de más, por eso el inciso primero establece como títulos ejecutivos los testimonios de esas escrituras públicas. En segundo lugar decíamos un documento privado que tenga las firmas legalizadas por notario, y entonces ya vemos aquí que en la parte final del inciso tercero dice que esos documentos privados con legalización notarial son título ejecutivo, no necesito la participación del juez porque ya el notario dio fe de que esa firma es de la persona. Y en la primera parte del inciso tercero hace referencia a documentos privados suscritos por el obligado y que hayan sido reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente de conformidad con esos dos artículos que vemos, el 98 que se refiere a la prueba anticipada y el 184 que se refiere en general al reconocimiento de documentos. Entonces, eventualmente, alguna de estas diligencias, ya sea la declaración jurada mediante una confesión o la del reconocimiento de documentos, me podrían permitir que yo no tenga necesidad de un proceso de conocimiento para que se declare la obligación o el derecho, sino simplemente acudo al proceso de ejecución para que esto sea efectivo. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Para terminar con esto de la prueba anticipada de declaración jurada, las diligencias de prueba anticipada, por regla general, no tienen una tramitación compleja y específicamente no tienen una resolución de fondo. Por regla general, esa regla tiene sus excepciones, ya vamos a hablar de ella, pero la regla general no existe una resolución de fondo. El juez simplemente le da trámite a las diligencias y en este caso, que fuera una diligencia de prueba anticipada de declaración jurada, en la misma resolución en donde le da trámite a las diligencias, señala el día y hora para que el absolvente comparezca ante el juez y absuelva las posiciones. Por eso es que la norma dice que el juez no le da trámite a las diligencias y no se acompaña a la plica, porque no hay un momento intermedio en el que eso se pudiera hacer. Entonces, pues simplemente presento mi solicitud inicial, se forma el expediente, el juez dicta su resolución, las podría rechazar si no se hubiera cumplido un requisito, pero si los requisitos están cumplidos, le da trámite, y en esa misma resolución en que le da trámite, señala día y hora para la práctica de la diligencia. Si llega la otra persona, si llega el absolvente, comparece, absuelve las posiciones, eso queda documentado en un acta y se acabó, pido mi certificación, y eso fue todo el trámite. Nunca hay un auto y mucho menos una sentencia en la que el juez declare con lugar o sin lugar las diligencias. Por lo tanto, mi memorial, en ese caso, no llevaría aquella división de peticiones de trámite y peticiones de fondo, porque no tengo peticiones de fondo.
Si el juez le dio trámite a las diligencias, pero este absolvente no compareció a la diligencia, entonces vamos a tener un poco más de tramitación por ahí, porque voy a tener que presentar un memorial pidiendo que se haga efectivo aquel apercibimiento y que lo tenga por confeso, y el juez va a dictar un auto teniéndolo por confeso. Entonces no es un auto nuevamente declarando con lugar o sin lugar las diligencias, sino teniéndolo por confeso porque se hace efectivo el apercibimiento. Y pues igual pido una certificación de esto, y eso fue todo el trámite de las diligencias. Y esa es la regla general. Lo mismo pasa con la declaración de testigos, el reconocimiento judicial, etc. Hay unas excepciones que vamos a hablar después de ellas, pero como ven, una cuestión bastante sencilla. ¿Dudas hasta aquí? En general, algo de estas diligencias de prueba anticipada, ¿no? Bueno. Veamos la siguiente entonces. Lo siguiente es exhibición de documentos. La exhibición de documentos dice, artículo 99, cuando se pida la exhibición de documentos, debería indicarse en términos generales el contenido del documento y probar que éste se encuentra en poder del requerido. Si el obligado a exhibir el documento no lo presentare en el término fijado para el efecto o no indicar el lugar en que se encuentra, se tendrá por probado en su contra el contenido que el solicitante de la medida le atribuya en su solicitud. Y entonces aquí básicamente de lo que estamos hablando es de otra diligencia que también regula el código más adelante en la parte que se refiere a las pruebas propiamente dichas. Si vemos el artículo 128 del código, tiene una enumeración de los distintos medios de prueba y contempla específicamente 7 medios de prueba posibles. Dice, son medios de prueba, primero, declaración de las partes, que ya vimos que se puede tramitar como prueba anticipada, solo que con el nombre de declaración, prueba anticipada de declaración jurada. Segundo, la declaración de testigos, vamos a ver en un momento que también se puede tramitar como diligencias de prueba anticipada. Tercero, dictamen de expertos. Cuarto, reconocimiento judicial, también vamos a ver en un momento que está contemplado como diligencia de prueba anticipada. Quinto, documentos. Sexto, medios científicos de prueba. Y séptimo, presunciones. Dentro de los documentos, cuando la ley regula la prueba de documentos, no la prueba anticipada, sino la prueba propiamente dicha, la que se tramita durante el periodo de prueba, a partir del artículo 177, la ley establece distintas posibles situaciones en cuanto a los documentos y distintas diligencias que se podrían practicar con respecto a ellos. Salud. Entonces, en principio, hace referencia a lo común y corriente que nos viene a la mente cuando hablamos de la prueba de documentos, que es que yo tengo el documento en mi poder y lo presento adjunto a la demanda o a su contestación, como ya vimos. Pero hay otras posibles situaciones, y entonces si vemos el resto de esa regulación, ahí a partir del artículo 177, establece otras diligencias específicas que se podrían practicar con respecto a esos documentos. Por ejemplo, vemos en el 179 el cotejo de una copia con su original. Vemos en el artículo 181 documentos en poder de terceros. Ese 181 se refiere a un documento que no está en poder. Recuérdense que aquí estamos hablando de prueba propiamente dicha en el proceso. Entonces no se refiere a un documento que no está en poder del demandante ni del demandado, sino que está en poder de otra persona. Y entonces, pues a través del procedimiento que está establecido, podemos requerirle que lo presente al tribunal. El 182 se refiere a documentos en poder del adversario. Es decir, si yo soy el demandante, el documento lo tiene el demandado; si yo soy el demandado, lo tiene el demandante, y yo quiero que lo presente. Y a esto que regula el 182 es a lo que se refiere el artículo 99, cuando el documento está en poder del futuro adversario o del eventual adversario, y yo quiero que esa persona exhiba el documento. Entonces a esto es a lo que se refiere. Y luego hay todavía algunas diligencias más, como los informes en el 183, el reconocimiento de documentos en el 184 y 185, cotejo de letras en el 188 y exhibición de libros de contabilidad y de comercio en el 189. Entonces, todas esas son diligencias específicas que se pueden llevar a cabo
con respecto a los documentos. La que nos interesa en este momento es lo que para el proceso propiamente dicho se denomina documentos en poder del adversario. El artículo 99 no lo dice con esa claridad, pero sí de su texto podemos inferir que a eso es a lo que se refiere. Veamos otra vez. Dice: cuando se pide la exhibición de documentos, deberá indicarse en términos generales el contenido del documento y probar que éste se encuentra en poder del requerido. Hasta ese primer párrafo podría referirse tanto a documentos en poder del adversario como a documentos en poder de tercero. Pero luego dice: si el obligado a exhibir el documento no lo presentara en el término fijado o no indicar el lugar en que se encuentra, se tendrá por probado en su contra el contenido que el solicitante de la medida le atribuya en su solicitud. Entonces, si no estuviera hablando aquí de documentos en poder del adversario, sino documentos en poder del tercero, no tendría sentido esa parte, porque no, si el tercero no hay algo que podamos tener por probado en su contra, el adversario sí. Entonces, nos interesa, luego vamos a volver aquí al 99, pero nos interesa entonces ver qué regulación existe respecto a los documentos en poder del adversario aquí en el artículo 182. La norma dispone que la parte que deba servirse de un documento que según su manifestación se halla en poder de su adversario deberá presentar copia del mismo, o cuando menos los datos que conozca acerca de su contenido. Aunque el artículo 99 no lo dice de forma tan clara, esto también es aplicable, sobre todo porque si vemos en la parte final del artículo 99, dice que se tendrá por probado en su contra el contenido que el solicitante de la medida le atribuye en su solicitud. Eso quiere decir que le tengo que atribuir algún contenido al documento. Luego dice: deberá asimismo probar que el documento lo tiene o lo ha tenido el adversario. Eso también es aplicable a la prueba anticipada. El juez dispondrá que se prevenga a la parte contraria la entrega del documento en un plazo que le señalará, bajo percibimiento de hacer una de las declaraciones a que se refiere el párrafo siguiente. Si el documento no fuera entregado y no se produjera contrainformación por parte del tenedor del mismo, el juez resolverá el punto declarando: A, que se tendrá por exacto el texto del documento mencionado por la parte que solicitó la diligencia, o B, que los datos suministrados acerca del contenido del documento por la parte que pidió la diligencia se tendrán por exactos en la sentencia. Pregúntenme ustedes cuál es la diferencia entre la A y B. No existe. Si la prueba acerca de la existencia del documento en poder de la parte fuera contradictoria, el juez se reservará el pronunciamiento para el momento del fallo definitivo, en cuya oportunidad podrá extraer de las manifestaciones de las partes y de las pruebas suministradas las presunciones que su prudente arbitrio le aconseje. Ese último párrafo sí no nos funcionaría mucho para los efectos de la prueba anticipada. Entonces ya vemos que parte importante de mi memorial tiene que ser el atribuirle un contenido al documento, porque en probabilidades simples tengo dos probabilidades si el juez ordena que se presente el documento. Una probabilidad es que la otra persona cumpla y efectivamente lo presente, pero también la otra probabilidad es que no lo presente, y entonces si no le atribuye un documento no va a existir algo que el juez pueda tener por probado, y por lo tanto la diligencia deja de tener sentido. Cuestión importante en cuanto a esta diligencia de prueba anticipada es que ya empezamos a ver excepciones a esa regla general que les dije. Les decía que una regla general para las diligencias de prueba anticipada es que no tienen una tramitación específica y no hay un pronunciamiento de fondo, sino que simplemente pido la diligencia, el juez ordena que se practique la diligencia se practica y se acabó. En esta y en algún par más es diferente. Y esto lo establece el artículo 102. Dice: la solicitud para exhibición de documentos, bienes muebles o semovientes se tramitará por el procedimiento de los incidentes. Entonces, si se tramita por el procedimiento de los incidentes, ese ya se lo saben ustedes de memoria, el juez le da 2 días de audiencia a la otra parte. Si hay necesidad, se abre a prueba el incidente por 8 días y luego dentro de los 3 días siguientes el juez tiene que dictar su auto. Entonces ahí sí hay un pronunciamiento más o menos de fondo. Por supuesto no es un pronunciamiento de fondo en cuanto a la controversia en sí misma. El juez no le ordena a la otra parte que me pague ni nada por el estilo, pero es un pronunciamiento de fondo en cuanto a si se va a exhibir el documento o no.
Entonces el juez en ese auto declara con lugar las diligencias, en consecuencia ordena a la persona que exhiba el documento y le fija un plazo para el efecto, o bien declara sin lugar las diligencias porque no se llegó a establecer que el documento está o estuvo en poder de la contraparte. ¿Ya? Bueno, entonces, pues ahí tendríamos esa necesidad, ahora sí, de tener una separación entre peticiones de trámite y de fondo cuando promovemos estas diligencias. Vamos a tener peticiones de trámite en cuanto al incidente y como cuestión de fondo vamos a pedir que el juez declare con lugar las diligencias y en consecuencia ordene a la otra parte exhibir este documento. Y ahí tendríamos el tema este. ¿Dudas de esta diligencia? ¿Qué manda? ¿Cómo se probaría que el documento está en poder de la otra parte? Depende del caso. En algunos casos usted va a tener realmente una prueba. Por ejemplo, usted es comerciante y entonces en el comercio se acostumbra mucho que para que a usted le paguen, no le pagan de contado, sino que usted tiene que, si quiere vender, tiene que conceder cierto periodo de crédito a su comprador. Y normalmente lo que se hace en esos casos es que le dan a usted un día para que usted presente su factura. Usted presenta la factura y le dan una contraseña y le dicen regrese en 2 semanas o el día que tenga establecido el comercio para pagar. Entonces, por ejemplo, esa contraseña será su prueba de que el documento está en poder de la otra parte si a usted para algo le interesara que le exhiban esa factura, por ejemplo. Entonces, es un caso más o menos sencillo en el que podría tener una prueba clara de ese tema. No necesariamente va a ser así. Van a haber casos en los que más que una prueba, usted lo que tendrá que tener es una buena argumentación. Entonces, por ejemplo, si se trata de un recibo, usted me pagó una cantidad de dinero, yo le extendí un recibo y ahora yo quiero que usted me exhiba ese recibo. Entonces tendré que, no voy a tener, usted normalmente no me va a firmar un recibo del recibo. Entonces voy a tener que tener una argumentación de que lo lógico en estos casos y lo que ocurre con un recibo es que está en poder de aquel que hizo el pago y que como usted hizo el pago, pues entonces ahí está el recibo. Más o menos serían las opciones que tendría ahí. Lo que sí no puede hacer es descuidar el tema y asumir que el juez tiene que suponer que la otra persona tiene en poder el documento, porque entonces lo que va a pasar es que le van a declarar sin lugar las diligencias. Sí, totalmente. Así es. ¿Algo más con esto? Entonces tenemos el 100. Exhibición de libros de contabilidad y de comercio. La persona que necesite preparar una acción o rendir una prueba podrá pedir la exhibición de libros de contabilidad y de comercio para hacer constar los extremos conducentes que le interesen. El juez podrá disponer que el examen de los libros se practique en el tribunal o en el domicilio u oficina de los dueños de los mismos, del dueño de los mismos por contador o auditor público, que rendirá su dictamen al tribunal. El juez podrá disponer la exhibición o examen de libros de contabilidad y de comercio para mejor proveer. A esta diligencia le es aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior. Varias cosas con respecto a este artículo. Primero, en cuanto a estas diligencias de prueba anticipada de exhibición de libros de contabilidad y de comercio, pasa a la inversa de lo que pasa con todas las demás. Es decir, en todas las demás tenemos una regulación completa de cómo se diligencia el medio de prueba en la parte que regula la prueba propiamente dicha. Ya del artículo 130 en adelante. Ya cuando el código está tratando la prueba
que se lleva a cabo en esa parte. Está hablando del juicio ordinario, la prueba del juicio ordinario, y es donde se desarrolla cómo se llevan a cabo cada una de las diligencias de prueba. Entonces, normalmente cuando tenemos regulación de las pruebas anticipadas, el código en la parte de pruebas anticipadas, en el artículo 98 y los siguientes, lo que tiene es una referencia muy sencilla a que el tema se puede diligenciar como prueba anticipada. Pero para ya los detalles de la diligencia tenemos que acudir más adelante a la regulación de la prueba propiamente dicha. Por ejemplo, en la declaración de las partes tenemos como unos 12 artículos que regulan la prueba. Y entonces ahí está cuáles son los requisitos de las posiciones, por ejemplo, que tienen que versar sobre hechos controvertidos, referirse a un solo hecho, que no pueden ser en sentido negativo, etcétera, etcétera. Todo eso no lo dice el 98, pero es aplicable. Entonces, tomamos en principio la referencia que hace el 98, pero para el desarrollo de la prueba tenemos que ir a consultar lo que tenemos más adelante para la prueba propiamente dicha. Aquí, en cuanto a la exhibición de libros de contabilidad y de comercio, funciona al revés. La regulación extensa, por llamarlo de alguna forma, porque al final de cuentas es solo un artículo, la tenemos aquí en el artículo 100. Porque cuando el código trata de esta diligencia como una prueba propiamente dicha, si se llevara a cabo durante la tramitación del proceso en el artículo 189, es mucho más escueto que esto. Dice el artículo 189, los libros de contabilidad y de comercio hacen prueba contra su autor. Si el proceso fuera entre comerciantes, harán fe en juicio los que estén llevados de conformidad con la ley. Si hubiere divergencia entre los libros de los litigantes, el juez los apreciará de acuerdo con la restante prueba que se produzca. Pero hasta ahí la norma está hablando solo de valoración de la prueba y de la fuerza probatoria que pudiera tener el resultado de esta diligencia. No ha dicho cómo se practica esa exhibición de libros de contabilidad. También el siguiente párrafo va en el mismo sentido. Los libros de contabilidad, los libros llevados de conformidad con la ley hacen prueba contra el litigante no comerciante, pero la admiten en contrario. Y finalmente lo único que tiene del trámite es el 100, es el último párrafo, perdón, pedida esta prueba, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 100. Entonces, en todas las demás diligencias tenemos una regulación escueta en la parte de pruebas anticipadas y una referencia explícita o implícita al desarrollo de la prueba en la parte de la prueba propiamente dicha. Aquí es al revés. La parte de la prueba propiamente dicha en el 189 nos remite al artículo 100 que se refiere a la prueba anticipada. Entonces, pues tampoco, como digo, es que tengamos mucho contenido con el cual trabajar. Tenemos un artículo, en realidad medio artículo, porque tiene parte que ni siquiera se refiere a la tramitación, pero veamos qué podemos extraer de este contenido del artículo 100. Dice que la persona que necesite preparar una acción o rendir una prueba podrá pedir la exhibición de libros de contabilidad y de comercio para hacer constar los extremos conducentes que le interesen. El juez podrá disponer que el examen de los libros se practique en el tribunal o en el domicilio u oficina del dueño de los mismos. Primero ahí ya tenemos dos opciones en cuanto al lugar en que se va a practicar la prueba. Dice que el juez va a decidir si esa exhibición va a ser en el tribunal o si va a ser en la oficina del dueño de esos libros de contabilidad. A mí, en realidad, como solicitante de la diligencia, cuál de esas dos opciones se tome me da más o menos lo mismo. Es decir, normalmente no tengo alguna ventaja si el libro de contabilidad se lleva ante el juez frente a que haya que acudir a la oficina de esta persona o a la inversa. Normalmente dependerá de el volumen propiamente dicho de los libros que estoy exigiendo, porque si es una contabilidad de un comercio pequeño y quiero su contabilidad del año anterior, digamos, pues a lo mejor es un libro de este tamaño o un par de libros de este tamaño y no hay mucha dificultad de moverlos. Pero si quiero la contabilidad de un supermercado y la quiero de 4 años, pues seguramente me llenarán un camión con esos libros de contabilidad, si es que los imprimieran, porque igual los llevarán en forma electrónica. Entonces, pues por facilidad de la prueba, podría tener un sentido práctico que fuera más conveniente en uno u otro lugar. Fuera de eso,
da exactamente lo mismo. Pero lo que sí tengo que tener presente es que hay dos opciones. Y entonces yo debería, como mínimo, sugerirle al juez cuál de las dos opciones se debería llevar a cabo o pedirle al juez que tome esa decisión. Es parte del contenido que tendría que tener mi memorial. ¿Qué mando? En el memorial se establece en qué lugar va a ser practicada la diligencia. ¿El juez está obligado a cumplir con esa petición? No, es una decisión del juez. Luego sigue diciendo aquí este párrafo. El juez podrá disponer que el examen de los libros se practique en el tribunal o en el domicilio u oficina del dueño de los mismos, por contador o auditor público que rendirá su dictamen al tribunal. Esto del contador o auditor público, de conformidad con la norma, también es una posibilidad, porque la norma dice el juez podrá disponer que, etcétera, etcétera. Entonces, también pudiera ser que la diligencia se lleve a cabo sin la participación del contador o auditor público. Eso es lo que dice la ley. Para efectos prácticos, yo les diría que salvo casos muy excepcionales, es prácticamente obligado pedirle al juez que la diligencia se lleve a cabo por un contador o auditor público. ¿Por qué? Porque se necesitan conocimientos especializados para obtener la información que yo necesito obtener de esos libros de contabilidad. Ahorita voy. El juez, en una gran mayoría de los casos, no es contador, y aunque lo fuera, no es función del juez estar investigando esos libros de contabilidad para encontrar aquel hecho que a mí me sirve. Entonces yo tendría que previamente asesorarme con un contador público o con un auditor en cuanto a qué es lo que yo podría necesitar o qué es lo que podría obtener de esa exhibición de los libros de contabilidad. Y entonces cuando solicito la diligencia, debería pedirle al juez que se practique de esta forma a través de este contador público o de este auditor. Le propongo, ahí sí le propongo, porque ese va a ser un auxiliar de la función del tribunal, le propongo al contador público o auditor para que el juez los nombre. Igual podría nombrar a otro, pero normalmente nombrará al que yo le propuse, y le pido que le ordene a esta persona que presente su dictamen al tribunal, y entonces ya va a estar adecuadamente conformada la prueba. Simplemente me llevan 20 libros de contabilidad para que los revisemos ahí frente al juez, ni el cliente, ni yo, ni el juez vamos a saber qué hacer con ellos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Sí. Al final de cuentas, en el proceso propiamente dicho, decíamos que existen ciertas fases del procedimiento probatorio. Aquí en las diligencias de prueba anticipada, la idea es que se concentran algunas de esas fases. Por ejemplo, decíamos, en el proceso propiamente dicho, tenemos la proposición de la prueba, que se hace en la demanda o en la contestación de demanda, en esa parte donde el código establece como requisito en el artículo 106 que yo indique las pruebas que van a rendirse. Solo un simple anuncio de las pruebas que yo quiero que se lleven a cabo. Luego está la proposición, que es ya dentro del periodo de prueba, le pido formalmente al juez que se diligencie este medio de prueba. Y entonces, si yo quería una declaración de las partes, en la demanda solo dije que iba a pedir una declaración de las partes que tenía que prestar este demandado, de conformidad con un pliego de posiciones que después voy a presentar, y se acabó. Ya en el periodo de prueba, la proposición consiste en que yo presento un memorial en que le digo al juez que el proceso está abierto a prueba, que por lo tanto vengo a proponer la declaración de las partes, y pido que señale un día y hora para que esta persona comparezca a prestar declaración de las partes. Le adjunto el pliego de posiciones, de ahí estará propuesta la prueba. Luego existe una fase de admisión en la que el juez decide si acepta la prueba o no. El artículo 127 le permite al juez rechazar la prueba en algunos casos, y si la acepta, llegamos a la proposición. El juez señala un día y hora para la práctica de la diligencia, en el ejemplo de la declaración de las partes, para que esta persona comparezca a absolver el pliego de posiciones, y pues una vez que la persona llegue, tendremos el diligenciamiento propiamente dicho, y luego está la valoración en la sentencia. En
las diligencias de prueba anticipada, yo concentro las etapas de ofrecimiento y proposición, porque no tengo después un periodo de prueba en donde proponer esto. Entonces de una vez hago la proposición, hago el pedido formal de diligenciamiento del medio de prueba. Y en este caso, que lo que quiero que se diligencie es esa exhibición de libros de contabilidad, pues ahí también le propongo al juez quién es el contador público o auditor que yo quiero que practique ese examen. Si yo lo determino en el apartado de horas, igual tengo que consignarlo, o sea que se diligencia y el lugar señalado para el efecto. Sí, usted pediría que todavía no vamos a llegar a cómo es el diligenciamiento porque hay una cosa que tenemos que analizar antes, pero dentro de otras cosas indicaría, luego de haber pedido que se diligencie esta prueba anticipada, entraría el tema de los detalles. Entonces le diría al juez, por ejemplo, que para el efecto el examen se practique en la oficina del dueño de los libros de contabilidad y que se lleve a cabo por el señor fulano de tal, quien es contador público y auditor, quien deberá presentar su dictamen al tribunal. Por ejemplo, en el caso de, pues además de los libros de contabilidad, pues es como lo más relacionado a un reconocimiento judicial, por ejemplo, los libros de estilo. Tiene que ser más o menos, digamos que sí. Pero sí se puede guiar con eso, por así decirlo, ¿o no? Sí, más o menos. Entonces, retomamos el 100, el tercer párrafo no nos dice mucho, simplemente que se puede ordenar en auto para mejor fallar, y nos interesa el último párrafo. El último párrafo dice que a esta diligencia le es aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior. Solo en el último párrafo, no todo el artículo, que hay algunos que se confunden y pretenden aplicar todo el artículo. A esta diligencia le es aplicable solo lo que dice el último párrafo. Y el último párrafo habla del contenido del documento. Si el obligado a exhibir el documento, dice el 99, aquí sería el obligado a exhibir los libros de contabilidad, no lo presentara en el término fijado para el efecto o no indicar el lugar en que se encuentra, se tendrá por probado en su contra el contenido que el solicitante de la medida le atribuya en su solicitud. Y esto quiere decir nuevamente que yo le tengo que atribuir algún contenido a esos libros de contabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo supongo que esta persona, mejor dicho, si yo afirmo que esta persona me debe una cantidad de dinero y supongo que asentó esa deuda en sus libros de contabilidad y eso es lo que quiero establecer, pues le tendría que atribuir a esos libros de contabilidad el contenido de que en ellos está asentada esa deuda que esta persona tiene a mi favor. Tengo que atribuirles un contenido. Y una cuestión importante en cuanto a este artículo 100 es retomar el 102. El 102 que se refiere al trámite. El 102 dice la solicitud para exhibición de documentos. Cuando habla de exhibición de documentos se está hablando del artículo 99. Bienes muebles o semovientes, está hablando del 101, al que no hemos llegado todavía, se tramitará por el procedimiento de los incidentes. Eso quiere decir que aunque la cápite de la norma hace referencia al trámite de las exhibiciones en general, solo son esas tres las que se tramitan por el procedimiento de los incidentes. La cuarta, que es esta, la exhibición de libros de contabilidad y de comercio, no se tramita por el procedimiento de los incidentes. Yo pido que se lleve a cabo la diligencia y pues con estos detalles de si va a ser por contador público o auditor o etcétera. ¿Qué manda? El contador público podría decir en los plazos que establece lo del dictamen de expertos, podría... No. Lo que pasa es que la prueba de dictamen de expertos es una prueba compleja. Es una prueba en la cual yo propongo la prueba, al proponer la prueba le tengo que indicar al juez sobre qué puntos quiero que verse, le tengo que tengo que designar un experto de mi parte. El juez le da a usted como contraparte una audiencia
en esa audiencia dice la ley que usted se podría adherir a los puntos, es decir, que está de acuerdo con los puntos que yo propuse, puede impugnar algunos de esos puntos, no está de acuerdo con uno o más de esos puntos, o también puede agregar nuevos puntos. Además tiene que designar a su propio experto. El juez, a su vez, designa, dice la ley, un tercero para el caso de discordia. Luego tiene que haber un auto de recepción de la prueba en donde se confirma el nombramiento de esos expertos, se confirma sobre qué puntos va a versar la prueba y se les fija un plazo para que entreguen su dictamen. En el caso este no pasaría nada de eso. Para empezar, no existirían 3 expertos, existe un único experto. Entonces, usted como solicitante de la prueba anticipada le pide al juez que el examen se lleve a cabo a través de un experto, le propone a este auditor para esos efectos y indica que ese auditor deberá presentar un dictamen al tribunal. Entonces el juez así lo ordena y le fija un plazo para que presente su dictamen y se acabó. Es mucho más sencillo que lo otro. ¿Algo más con estas diligencias? ¿No? Bueno. 101. Exhibición de bienes muebles y semovientes. Si una vez decretada la exhibición de bienes muebles y semovientes, el obligado no cumpliere con exhibirlos en el término que se le fije, el juez ordenará el secuestro de los mismos, nombrando depositario. Si el secuestro no pudiera hacerse efectivo por ocultación o destrucción, el juez fijará provisionalmente los daños y perjuicios, pudiendo el solicitante pedir que se trabe embargo preventivo sobre otros bienes del requerido. Aquí la norma, pues prácticamente no tiene regulación en cuanto a esta prueba de exhibición. Lo que tiene de regulación es en cuanto a qué pasaría si el juez ya ordenó que se exhiba el bien mueble o el semoviente y no, el obligado no cumple con ello. Para empezar, la norma hace una distinción que es innecesaria. Hace referencia a los bienes muebles o a los semovientes. Los semovientes básicamente son el ganado, las vacas, los caballos, etc. Esos son bienes muebles. Entonces bastaría que la norma hubiera hecho referencia a bienes muebles, porque no está hablando de dos cosas distintas, está hablando de género y especie. Aunque hagamos referencia al género, pues obviamente la especie quedará comprendida ahí. Y luego, como les decía, no regula el trámite de la diligencia propiamente dicha. Empieza indicando si una vez decretada la exhibición, ¿qué presupone esto de que se haya decretado la exhibición? Que se haya llevado a cabo el trámite de los incidentes a que hace referencia el artículo 102. Entonces se lleva a cabo ese trámite de los incidentes, en su auto el juez declara con lugar las diligencias y ordena la exhibición de este bien mueble. Entonces, a partir de ahí tiene su regulación el artículo 101. Si una vez que ya pasó todo eso, el juez tramitó el incidente, en su auto ordenó que se exhibiera el bien mueble y la persona obligada no cumplió, entonces dice que el juez puede ordenar el secuestro de los bienes, nombrar un depositario, y si eso ya no fuera posible, incluso se pueden fijar provisionalmente daños y perjuicios y embargar ciertos bienes. Lastimosamente el código no tiene alguna regulación en cuanto a cómo se lleva a cabo la diligencia. Es decir, el código me dice qué pasa si la persona no cumple con... La norma me dice qué pasa si el obligado no cumple con exhibir el bien, pero no me dice qué pasa si sí cumple. Le llevan la vaca al juez, al juzgado, y ¿qué hace el juez con esa vaca? La norma no lo dice. Básicamente la idea es, para empezar, es una diligencia que normalmente no es de mucha utilidad. Yo jamás he visto unas diligencias de exhibición, porque en realidad establecer el estado en que se encuentra el bien normalmente no me va a servir para algo. Pero si por alguna circunstancia me sirviera para algo, la idea debería ser que yo ya debería saber qué es lo que quiero establecer. Y al practicarse la diligencia, pedirle al juez que en acta quede documentado ciertos elementos o ciertas circunstancias que a mí me interesa probar, ¿sí?
Ajá. como no teníamos más o menos idea de cómo se llevaba a cabo la diligencia, cómo se procedía, ¿verdad? Ajá. Pues digamos que el bien no es el objeto de la diligencia, estaba por otra persona. Ujú. Posterior, pues, solicitamos un pedido de nuevo del auto que se haya decretado la diligencia, en las condiciones que se diera el vuestro y si no el embargo, ¿no? Ujú. Pero tenemos dudas porque no sabíamos si teníamos que señalar para el efecto, al igual que para los libros de contabilidad, por ejemplo, el lugar en donde se debe practicar la diligencia, o el juez estaba a la discreción del juez. Como la norma no lo dice, dependeríamos de las circunstancias nuevamente. Porque a lo mejor lo que usted quiere que le exhiban es una vaca. Y entonces puede pedirle al juez que ordene que esa vaca la lleven al tribunal. Y entonces, pues incluso podría pedir que señale el juez un día y hora específicos para que esto se lleve a cabo. Pero a lo mejor el problema que usted tiene o la disputa que tiene con la otra parte es en cuanto a 1000 vacas, por ejemplo. Pues obviamente no puede pretender que eso lo lleven al tribunal. Entonces, si usted ya sabe que están en la finca propiedad del demandado, pues podrá pedir que la exhibición se lleve a cabo ahí. Entonces, depende de las circunstancias y básicamente en el caso concreto nos toca pues más o menos inventar un poco, crear un poco, porque la norma no lo establece. El único lineamiento que da la ley, que es por supuesto mucho más general que esto, la ley da un lineamiento para qué pasa en estos casos en que la regulación legal es insuficiente, en el artículo 165 de la ley del organismo judicial. Los actos procesales para los cuales la ley no prescribe una forma determinada, los realizarán los jueces de tal manera que logren su finalidad. Entonces, mientras logremos la finalidad, pues más o menos casi cualquier cosa dentro de los límites de lo razonable sería aceptable. ¿Más dudas con esto? ¿Sí? Cualquiera, siempre que la diligencia se deba practicar en un lugar distinto a aquel en donde el tribunal tiene su asiento, el juez debe comisionar al que es competente para esos efectos. Sí, si por ejemplo, ¿qué le digo yo? Las diligencias las estamos tramitando aquí y las vacas están en Escuintla, el juez tendrá que comisionar al juez de Escuintla para que practique la diligencia. Sí, así es. ¿Qué manda? Se diferencia del reconocimiento judicial por el motivo porque no es que sea que mantenerlo en el estado que está puede ser grave ni nada de eso, sino por el hecho de que lo que me importa es un bien conveniente. Usted ahí dio hizo la pregunta y a la vez dio la respuesta, porque lo que pasa es que efectivamente es mucho más lógico, digamos, tenemos mucha más costumbre de que se practique un reconocimiento judicial. Y entonces, cuando el código regula el reconocimiento judicial, no como prueba anticipada, sino como prueba propiamente dicha, dice el artículo 173 que pueden ser objeto del reconocimiento las personas, lugares y cosas que interesen al proceso. Entonces, yo puedo pedir que se practique un reconocimiento judicial sobre cosas, y es bien frecuente, y dentro de las cosas pues está cualquier bien mueble, y dentro de esos cualquier bien mueble podría estar esta vaca. Entonces yo podría pedir que se practique un reconocimiento judicial sobre una vaca y que se establezcan ciertos puntos en ese reconocimiento judicial. Si estuviéramos hablando de un proceso propiamente dicho, es lo lógico que debería ocurrir. Ahora usted señaló un punto importante que no hemos llegado a él, pero el código cuando regula como prueba anticipada el reconocimiento judicial, a diferencia de estas que hemos visto que no me da un requisito específico para el reconocimiento judicial, sí me establece taxativamente ciertas circunstancias en las cuales es procedente como prueba anticipada. Es decir, el reconocimiento judicial no lo puedo pedir como prueba anticipada solo porque quiero, sino tengo que estar en alguno de esos supuestos específicos que establece la ley.
Si no estoy en uno de esos supuestos específicos, pues podré acudir a este de la exhibición de bienes muebles o de semovientes, que para esos efectos no me pide algún requisito la ley. Pero yo entendí que son los requisitos es que aparezca en el plazo, tenga amenaza de ruina o de Así es. y que resulte gravoso. Ajá. Pero por ejemplo, al igual, si yo no cumplo exactamente con eso, pero mi objetivo sí es encontrar una zona de inmueble, que sea un inmueble permanente, sí puedo aludir a esos efectos, de que posteriormente puede ser que la cosa progresa, ¿verdad? Por el estado de 50. ¿O usted cree que eso no sería más conveniente? Vamos a ver. Usted en este momento, su situación no se encuadra en ninguno de los supuestos para pedir el reconocimiento judicial como prueba anticipada. O sea, sí, pero, por ejemplo, o sea, sí, pero tampoco eso incluye la oportunidad de que yo pueda pedir como prueba anticipada también de exhibición del inmueble. O sea, podríamos decir que... Digamos que la vaca está enferma. Ajá. Va, lo puede pedir como reconocimiento judicial. O con exhibición del inmueble. Esa es su pregunta, si usted puede escoger entre esas dos en esa situación. Sí, efectivamente en esa situación usted podría escoger en cualquiera de las dos. De hecho, volviendo a su ejemplo, la vaca está enferma, mientras tramitamos un incidente, que sería el caso si pidiéramos la exhibición del semoviente, probablemente se va a morir. Entonces a lo mejor le conviene más pedirlo como reconocimiento judicial, pero tiene la opción, puede escoger cualquiera de las dos. Entonces sería como más práctico en este caso, como la prontitud en la que se puede llevar a cabo el proceso para que diligencia a la vaca. A ver, no le entendí la pregunta. Sería como más, no sé, como hacerle referencia que sería mejor tramitarlo a conveniencia de uno según la prontitud del diligenciamiento. Más que eso le diría yo, le insistiría mucho en que su situación encuadre en alguno de los supuestos en los cuales la ley permite que el reconocimiento judicial se diligencie como prueba anticipada. Si usted está en esa situación, pues usted puede escoger, y efectivamente pudiendo escoger, la diligencia se va a llevar a cabo mucho más rápido si es como reconocimiento judicial, porque no hay un incidente previo que se tenga que tramitar. Ahora, si su situación no se encuadra en ninguno de esos supuestos, pues por mucho que usted tenga el anhelo de que se lleve a cabo más rápido, no lo puede pedir como reconocimiento judicial. Pasamos a la siguiente entonces. 103. Reconocimiento judicial y prueba pericial. Tanto el que haya de demandar como el que crea verosímilmente que ha de ser demandado podrá pedir antes de la demanda que se verifique un reconocimiento judicial de las cosas que habrán de ser motivo de prueba en el proceso y que estén llamadas a desaparecer en breve plazo. Entonces ahí ya tenemos un supuesto en el cual es procedente el reconocimiento judicial si la cosa está llamada a desaparecer en breve plazo. Luego dice, podrá pedirse el reconocimiento, por ejemplo, esto de que las cosas estén llamadas a desaparecer en breve plazo podría ser si estuviéramos hablando de una cosecha y de un producto de aquellos que tienen duración anual o menor. Hay productos agrícolas que tienen vida de 1 mes o de 3 meses, o etcétera. Entonces, pues la cosecha, si esperamos a que se tramite el proceso, ya no va a existir. Luego establece otro supuesto, podrá pedirse también el reconocimiento cuando la cosa amenace ruina. Esto especialmente hablando de bienes inmuebles. La cosa está en tan mal estado que se puede caer. O evidente deterioro. Hay posibilidades de que si se mantiene la situación, la cosa se vaya a deteriorar. O cuando su conservación en el estado en que se encuentra resulte gravosa. Me chocaron mi carro, lo tengo que reparar, no me puedo quedar con el carro chocado durante 3 años, que se va a tardar la tramitación del proceso en llegar al periodo de prueba que hagan el reconocimiento judicial. Entonces me es gravoso mantener el carro en esas circunstancias, porque una de dos, a lo mejor el carro ni siquiera funciona por la gravedad del choque, y entonces tengo que buscar otro medio de transporte, o tengo que andar movilizándome en un carro chocado. Entonces
Puedo pedir el reconocimiento judicial, que se establezcan las condiciones en las que está el carro en este momento, y ya practicada la prueba, pues lo puedo reparar y ya está constatados los hechos que a mí me interesan. Ya tratado también trataba de eso. Ajá. Y también me había surgido duda, pues como grupo nos había surgido la duda, de que si en esas solicitudes para las pruebas teníamos que hacer constar que los daños habían sido ocasionados por una persona específica o solo constar que habían daños. Sí tiene que hacer constar quién es el causante, porque esta persona debe figurar como su contraparte, no como su contraparte, pero debe tener participación en las diligencias de prueba anticipada. Pero venía más más que todo como la petición de ya una vez realizada la prueba anticipada. Si eso solo sirve para decir que sí existe un daño o que el daño fue causado por la persona en específico. Depende de qué es, ahorita voy a constar, depende de qué es lo que usted quiere constatar, pero normalmente en el caso del ejemplo, el juez lo que va a poder establecer en el reconocimiento judicial, si yo quiero que vea mi carro chocado, es que el carro tiene un choque, y si fue en la puerta, si fue en el bumper, en dónde fue, pero qué le pasó al carro. Y para empezar, si el impacto fue con otro vehículo o si fue con una persona, si fue con otro vehículo, si fue culpa mía, fue culpa del otro, eso no se va a poder establecer. ¿Qué manda? Eso va a ser dentro del proceso propiamente dicho, pero todo lo demás no tengo problemas de esperar al proceso. A lo mejor tengo un testigo que vio cuando la otra persona se pasó el semáforo en rojo, y si este testigo no está enfermo ni nada por el estilo, pues podemos esperar a llegar al proceso y que preste su declaración. Pero lo que me interesaba a mí en este momento es que el juez estableciera cuáles eran los daños que tenía el vehículo, porque entonces voy a llevar mi vehículo a reparación y voy a pedir que me den un detalle de qué fueron las reparaciones que le hicieron y que me den una factura de cuánto pagué por esa reparación. ¿Sí? A nosotros también nos tocó ese tipo de prueba anticipada, y mi duda es, nosotros hablamos sobre un inmueble que estaba deteriorado y que tenía riesgo de desarmarse. Ajá. Entonces, recordé, usted mencionó que en este tipo de prueba anticipada no se puede pedir una petición de fondos. Así es. Entonces, nosotros, o sea, el objeto de solicitar esa diligencia de prueba anticipada de reconocimiento judicial era para poder probar, o sea, sí, para poder probar en un proceso posterior que la obra era peligrosa, o sea, iniciar un proceso de obra peligrosa. Y dentro de las peticiones erróneamente agregamos los fondos y pusimos que en su momento procesal oportuno, ya en proceso abierto, digamos, se pueda a través de esa prueba demostrar que el bien que es una obra peligrosa. No, no es correcto. De hecho, en su caso, ni siquiera necesitaba pedir la diligencia como prueba anticipada, porque el próximo semestre, cuando vean ustedes el juicio sumario, van a ver que el interdicto de obra peligrosa y el de obra nueva también, parte característica de su tramitación es que cuando el juez le da trámite a la demanda, ordena la práctica de un reconocimiento judicial. Entonces no es como en todos los demás que usted hubiera tenido que esperar mucho tiempo, sino que el juez, usted presenta su demanda, inmediatamente el juez ordena la práctica del reconocimiento judicial, y además tiene la ventaja de que al practicar el reconocimiento judicial, el juez puede ordenar que se hagan ciertas cosas para preservar la situación. Entonces, digamos, podría ordenar que se deje de construir en el lugar, o que se le pongan algunas obras de resguardo para evitar que la casa se caiga, o etcétera, etcétera. Entonces, pues salvo que hubiera alguna circunstancia muy especial, le convenía mucho más presentar, si hubiera sido un caso real, le convenía mucho más presentar su demanda, y en la demanda que se llevara a cabo el reconocimiento judicial, porque en el mismo reconocimiento judicial el juez puede dictar estas órdenes. Suponiendo que de todos modos lo hubiera querido hacer con reconocimiento judicial, la ley no se lo prohíbe, como prueba anticipada, la ley no se lo prohíbe, puede pedir el reconocimiento judicial como prueba anticipada,
Pero lo que sí no puede pedir es nada de esto, no puede pedir que se declare que la obra es peligrosa, ni que se hagan obras de resguardo, ni nada por el estilo, simplemente la pura constatación de los puntos que usted está proponiendo. Usted decía que, por ejemplo, un carro que quedó dañado, ¿verdad? Ajá. Y hay una cultura donde no puede hacer reparación. Ajá. ¿Es importante apuntarlo en la prueba anticipada o es posterior a esa? Lo que pasa es que si lo estamos pidiendo como prueba anticipada es que no lo ha reparado. Porque digamos, si yo ya mandé a reparar el carro y hasta me lo devolvieron lustradito después de hacer la reparación y voy a pedirle al juez que haga un reconocimiento judicial, va a decir, el carro está muy bonito, no le pasó nada. Entonces, estando el carro chocado, pido el reconocimiento judicial. Después lo mando a reparar. Entonces, sigue diciendo el 103, para complementarse, podrá complementarse el reconocimiento con prueba pericial, si ésta fuera apropiada a criterio del juez. En este caso, se procederá en la forma expuesta para este medio de prueba. Aquí la ley tiene como mínimo una mala redacción. Dice que el reconocimiento judicial puede complementarse con prueba pericial. La ley no regula la prueba pericial. O sea, sí regula, por supuesto, algo que en esencia, en su naturaleza, es prueba pericial, que es la prueba de dictamen de expertos. Pero no le da el nombre de prueba pericial, le da el nombre de dictamen de expertos. Ahí ya tenemos un primer problema. Pero el verdadero problema está después. Cuando dice, en este caso se procederá en la forma expuesta para este medio de prueba. Gramaticalmente, señala lo que tengo más próximo. En este caso, lo último que se mencionó. En la primera oración de ese párrafo, la norma hace referencia a dos medios de prueba: el reconocimiento judicial y la prueba pericial o dictamen de expertos, más correctamente dicho. Si estoy hablando de este medio de prueba, estoy hablando del último que se mencionó, es decir, del dictamen de expertos. Y como más o menos platicamos con uno de sus compañeros por acá, la tramitación de la prueba de dictamen de expertos es complicadísima y no tiene sentido complicar el asunto tramitando toda una prueba de dictamen de expertos, cuando dentro del reconocimiento judicial, que muy probablemente era la intención del legislador, dentro del reconocimiento judicial la ley expresamente permite el acompañamiento de un experto para la práctica del reconocimiento judicial, que por supuesto es distinto a que exista una prueba de dictamen de expertos propiamente dicha. El artículo 174, cuando regula el reconocimiento judicial, establece que las partes y sus abogados podrán concurrir a la diligencia de reconocimiento y hacer de palabra al juez las observaciones que estimen oportunas. Hasta ahí es un reconocimiento judicial común y corriente. Luego dice, el juez y las partes podrán hacerse acompañar por peritos de su confianza, los que en el acto del reconocimiento podrán exponer sus puntos de vista verbalmente si fueren requeridos por el juez. Luego habla de los honorarios del perito, que no nos interesa, y todavía más la posibilidad de que se examinen testigos en el momento del reconocimiento judicial. Pero lo que nos interesa es este segundo párrafo del artículo 174. Tanto el juez como las partes se pueden hacer acompañar de peritos, y la participación del perito es simplemente hacer algunas observaciones durante la práctica de la diligencia, que por supuesto quedarán documentadas en el acta y se acabó. Algo muy sencillo. Y esa debería ser la idea, y probablemente es la idea que está detrás de este tercer párrafo del artículo 103, pero como les digo, la redacción de la norma no es lo más adecuada. Y luego tenemos algo relacionado, los voy a tener que separar como que fueran niños ustedes. Luego tenemos algo relacionado a algo que comentaba alguno de sus compañeros por ahí atrás. Para practicar esta diligencia, hablando del reconocimiento judicial, se notificará a quien deba figurar en el proceso como parte contraria. Y si no fuera habida, fuera indeterminada o no existiere, al Ministerio Público, que ahora es la Procuraduría General de la Nación, haciéndose constar esa circunstancia.
Una regulación similar tiene el siguiente artículo para la declaración de testigos. Hay que citar a la parte contraria y si tenemos algún problema con esto, citamos a la Procuraduría General de la Nación, pero siempre hay que citar a alguien. ¿Y por qué tenemos que citar a alguien? Para darle cumplimiento al artículo 129 del Código. ...129... Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no se tomarán en consideración. Como todas estas pruebas anticipadas, todas estas diligencias de prueba anticipada al final son pruebas, con la particularidad de que se diligencian antes de que exista el proceso, pero son pruebas. Entonces, aunque no tenemos una parte propiamente dicha, hay que citar al que va a ser parte en ese proceso futuro. Y entonces por eso es que tanto para el reconocimiento judicial como para la declaración de testigos, a efecto de que se puedan llevar a cabo como prueba anticipada, la ley exige que se cite a ese que va a ser la contraparte. Pero ¿por qué solo lo exigen esos dos y no lo exigen los demás? En los demás también hay que citar al que eventualmente va a ser parte contraria, pero por la misma naturaleza de la diligencia, eso ya está implícito. En la primera que tenemos, la declaración jurada o el reconocimiento de documentos privados, como hay que citarlo para que comparezca a la diligencia, ahí está implícita la citación de la parte contraria. En todas las exhibiciones, como le tiene que ordenar el juez que lo exhiba, ahí está implícita su citación. Y entonces tenemos una diferencia en cuanto al reconocimiento judicial y la declaración de testigos, porque ahí no hay una citación implícita. O sea, teóricamente el reconocimiento judicial se podría llevar a cabo simplemente con que el juez se constituya en el lugar, establezca algunos puntos que a mí me interesan y se acabó. Lo de que esté presente o que al menos se le avise a la parte contraria no es algo necesario por la naturaleza de la prueba, sino es necesario para darle cumplimiento a esa norma del artículo 129. De hecho, hablando aquí con su compañera hace un rato de los interdictos de obra nueva y de obra peligrosa, en esos interdictos incluso la ley dice que el reconocimiento judicial, si es muy urgente, se puede practicar sin necesidad de citar a la otra parte. Entonces, no es algo natural a la prueba, es una construcción artificial a la que hay que darle cumplimiento para que esté satisfecho este requisito de la citación de la parte contraria, y por eso es que en esos dos casos la ley lo ordena expresamente. ¿Dudas hasta aquí?